Cadau, arquitecto argentino, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, establece su oficina de arquitectura en la ciudad de Campana en el año 2000. En el 2007, la arquitecta Andrea Lanciani se incorpora a su equipo profesional y lo hace de forma continua. Paralelamente a la práctica profesional, los miembros de la oficina desarrollan regularmente actividades académicas en calidad de investigadores y profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y es profesor titular de Proyecto Arquitectónico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha participado como profesor invitado de universidades y escuelas de arquitectura como de Cornell, Academia Danesa de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. También ha participado en diversas obras y proyectos a través de la obtención de los primeros lugares en concursos de espacios y edificios públicos como el Parque Ribereño de Vicente López, la Ciudad Judicial de Salta y la Cámara de Comercio e Industrias de Campana. Luego de haber intervenido en diversos proyectos con distintos grupos y en calidad de concursante, obtiene el premio CAPCA de Arquitectura, Urbanismo e Investigación. Fue miembro también de la selección final de la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Medellín, Colombia. Por otra parte, ha desarrollado numerosos proyectos de viviendas unifamiliares y multifamiliares en Buenos Aires, Bahía Blanca y Campana, muchos de los cuales han sido premiados. Varios de los trabajos del estudio se han expuesto en diversas muestras en Austria, Holanda, Brasil, Argentina, Colombia, y han sido publicados en revistas especializadas de arquitectura argentinas y del extranjero, como Harvard, Scala, Summa, Clarín Arquitectura, entre otras. La obra que se presenta nos mostrará el sentido de su esencia material. Admiraremos en ella sus elementos constitutivos, sus lógicas constructivas y sus referentes contextuales. Ahora, apreciemos y disfrutemos la obra de Francisco Cadau, las piedras que la constituyen y el arco en la que se soporta. Francisco, bienvenido. Para la Universidad Católica de Azogues y para su Facultad de Arquitectura es un honor presentarte. Buenas tardes a todos. Me interesaba empezar con este fragmento del texto acerca de la materia, porque define de manera conceptualmente esencial la problemática que nos involucra en el día de hoy. Y por otro lado, define con precisión el campo de trabajo que nos involucra como arquitectos. Les voy a presentar una serie de obras intentando relacionar los problemas en torno a la noción material. Las dos primeras obras son unas pequeñas construcciones que se las voy a mostrar de manera rápida. Esta primera obra es el quincho de mi propia casa. El quincho, para los que no son argentinos, es el lugar donde habitualmente se hacen los asados, es el parrillero, pero en este caso presentaba una condición particular. Mi casa es una casa sumamente pequeña, compacta, que se desarrolla en vertical, conectada a través de una serie de escaleras. Y esta situación de compacidad y de espacio mínimo dentro de la vivienda implicaba la posibilidad de expansión sobre el jardín
aledaño a la casa. En ese sentido, procuré que este espacio, que yo denomino quincho, funcionara sobre todo como el área social de la casa, fundamentalmente en los meses de verano, y permitiendo la expansión de la vivienda sobre este lugar. El jardín de la casa, bastante fuera de escala en relación a la casa, es un terreno de 10 metros de ancho por 33 de fondo, que contenía 2 árboles añosos, un eucaliptus sobre el frente y un roble promediando la profundidad del terreno. Además de otra serie de árboles y plantas de menor porte que se disponían en los laterales del jardín. Las premisas sobre las que se organiza este proyecto establecen, por un lado, la necesidad de producir la menor interrupción posible dentro del jardín, conservando la totalidad de las plantas y árboles existentes y asignándole una concepción al quincho como una parte del jardín a la que simplemente se lo dota de ciertas condiciones de confort. Básicamente una cobertura que le provea sombra y un solado nivelado y seco donde apoyar algunos muebles. En relación a estas consignas, la cubierta se plantea retirada de la línea municipal, acomodándose entre los 2 grandes árboles y alineada con el frente de la vivienda. Se trata de una cubierta compuesta por 2 faldones que cubre todo el ancho del terreno, de lado a lado, sin apoyos intermedios. Es una cubierta en forma de tijera que se compone de 2 faldones, como les decía, de pendientes opuestas y desfasados entre sí, de tal manera que cada uno de esos faldones descansa solo sobre uno de los lados del terreno, haciéndole lugar a los árboles y plantas que se ubican en los laterales. La estructura de la cubierta es una estructura muy sencilla, está compuesta de 8 vigas laminadas de pino de 9 metros de largo, 4 vigas por faldón, que mediante dos vigas ménsulas de madera dura, dispuestas transversalmente a las vigas laminadas, adquieren trabazón y equilibrio. En esta imagen se aprecia en detalle la relación entre las vigas laminadas y las vigas ménsulas, cómo apoyan sobre las vigas laminadas de uno de los faldones y sostienen el extremo de las vigas laminadas del faldón contiguo. En este esquema axonométrico y en el detalle se puede ver, por un lado, que las vigas laminadas se vinculan con las vigas ménsulas de madera dura a través de varillas roscadas que las atraviesan de lado a lado, funcionando como tensores que impiden el volcamiento de las ménsulas, restituyendo el equilibrio a partir de la compensación de efectos por la diagonal. La cubierta se completa con contrachapados fenólicos que arriostran las vigas laminadas, definen el plano del cielo raso, al mismo tiempo que le brindan soporte a la membrana mineralizada que resuelve el techado. Bueno, aparecen también otra serie de detalles en esta imagen, las vigas de hormigón que se disponen en coincidencia con las vigas laminadas y que soportan el solado de la plataforma, las cadenas de lluvia que conducen el agua desde las canaletas del techado. En esta imagen aparecen, por un lado, la forma en que apoya el faldón del frente sobre el muro de la casa. Las vigas laminadas se coordinan con los aventanamientos de la casa, de manera de que las vigas plantean continuidad con las jambas de las ventanas. Se ve el soporte sobre el lado opuesto, sobre el lindero del vecino. En este caso el apoyo se resuelve mediante un tabique de hormigón adosado al muro medianero, que se encofra con tablas de costanero, de tronco, de sauce,
incorporándole las texturas propias del jardín. Bueno, acá aparecen una serie de soluciones, la comunicación entre la casa y el jardín contiguo, el parrillero, vuelve a aparecer con más distancia y escala la relación de la cubierta con el muro de la casa. Y finalmente, a la derecha tenemos el diagrama de la plataforma, la estructura compuesta por las vigas transversales de hormigón a manera de encadenado, en coincidencia con las vigas de la cubierta, y el solado, que se resuelve a través de durmientes de quebracho colorado recuperados del ferrocarril, que se disponen en forma transversal a las vigas y a la cubierta, replicando la figura de la cubierta, pero en el sentido opuesto, trascendiendo los límites de la cubierta, de manera de favorecer la continuidad por debajo del semicubierto. La percepción desde debajo del techo, de alguna manera la voluntad de descomponer el techo en dos faldones se vincula con varios factores. En primer lugar, con fragmentar la profundidad de la cubierta y al mismo tiempo permitir a través de las aberturas que se producen en los desfasajes entre un y otro faldón, visuales del cielo y de las copas de los árboles, aumentando la sensación de exterioridad en el espacio bajo la cubierta. En esta imagen se puede ver esa relación, cómo empiezan a aparecer posibilidad de percibir el cielo y los árboles desde abajo de ese lugar, brindándole la máxima condición de exterioridad posible. Bueno, y finalmente esta imagen es la verificación de la ley que dice que todo espacio que se agrega en una casa, cuando es chica, se ocupa inmediatamente. Este otro proyecto, también un proyecto muy simple, se trata de un conjunto de viviendas en hilera, que se definen como viviendas baratas, se resolvieron con un presupuesto mínimo. Las viviendas se disponían en un terreno angosto y profundo, próximo a la barranca, en el cual ya existía uno de sus muros medianeros edificados y además contaba con 2 árboles de buen porte. Estos árboles son árboles característicos ahí de la región, nosotros les llamamos palos borrachos, también se les llama palos botella por la forma bombada del tronco, y presenta además una característica definitoria que es su corteza, muy espinosa y que presenta un color verde claro brillante. En relación un poco a la decisión de mantener los 2 árboles que existían en el terreno, ubicados más o menos en el eje mediano en el sentido longitudinal, sumada a lo acotado del presupuesto, decidimos ubicar la edificación aprovechando la máxima dimensión del lote, recostándola directamente sobre el muro existente, de forma de ahorrar uno de los 2 cerramientos principales del conjunto. De esta manera se organiza un patio lateral que, a partir de una serie de cercos de tablas bajos, subdivide ese espacio en los patios propios de las viviendas y en el área de circulación y acceso semipública. La unidad es muy sencilla, se organiza con una relación 1:2, con su máxima dimensión en relación al patio, dispuesta en 2 plantas, y cada una de estas plantas se definen como un espacio vacío, entero, sin particiones. El equipamiento se dispone en el perímetro. Lo único que se ubica dentro de la planta es una escalera exenta, metálica, que organiza el acceso y la circulación, al mismo tiempo que virtualiza la separación entre las áreas de servicio y las áreas de permanencia. La condición un poco de estas viviendas,
la condición económica de estas viviendas, me llevó a pensar en un sistema constructivo que utilizara materiales convencionales y económicos de maneras no convencionales, como forma de articular nuevas posibilidades expresivas con técnicas de aplicación de estos materiales factibles de ser implementadas con mano de obra de baja calificación. En ese sentido, el proyecto reduce al mismo estatus el muro y la ventana, como medio expresivo, pero al mismo tiempo como manera de evitar la dificultad que suponen las grandes superficies revocadas. De esta manera se disponen y se repiten alternadamente, según una modulación, bandas verticales de ventana y de mampostería, que son los únicos dos elementos que definen la totalidad de la fachada. Los cantos de estas bandas verticales de mampostería están recubiertos por unas tablas que ofician también como parasoles verticales, dado que la utilización del muro implicó la orientación de las viviendas hacia el oeste. Estas tablas, por un lado, eliminan la complejidad de las aristas revocadas y al mismo tiempo funcionan como guías para la ejecución de los revoques durante el proceso de obra. Bueno, esta imagen es el esquema, el diagrama del sistema y una imagen a la izquierda del proceso en construcción. Este sistema se completa con una serie de vigas compuestas por tabla y taco. De esa manera ahorramos 1/3 de toda la madera de las vigas. Estas vigas arriostran, al estar empotradas en el muro existente, arriostran las bandas de mampostería evitando su volcamiento y al mismo tiempo soportan los entablonados del entrepiso y de la cubierta superior que complementan el arriostramiento en el sentido longitudinal. Finalmente, la aplicación de una pátina de protección sobre las maderas exteriores reproduce el color de la corteza de los árboles, conectando este sistema de alguna manera universal, posible de ser aplicado en cualquier lugar, con este sitio específico. Bueno, si notan que voy un poco rápido es porque hubo algunos cambios de último momento y nos pidieron que achiquemos un poco la charla, así que no es que estoy acelerado, es esta circunstancia nada más. Esta obra instala el tema de la mediación espacial entre el espacio privado de la vivienda, el espacio de la familia y el espacio público, el espacio de la calle, dando inicio a una serie de proyectos de diversa escala, vinculados en todos los casos con lo residencial, que a través de la utilización de espacios intermedios y de la implementación de envolventes a la manera de filtros o tamices, intentan regular esta relación entre interior y exterior. Este proyecto en particular se trata de una vivienda dispuesta en un lote angosto y profundo, con un jardín consolidado en el corazón de la manzana. Este lote se ubica en una zona céntrica, de hecho se encuentra a escasos metros de la avenida principal de la ciudad, eje principal de acceso de la misma, y es una zona que se caracteriza por la actividad de los comercios y las escuelas durante el día y los locales de entretenimiento nocturno durante la noche, convirtiéndola en una zona especialmente transitada, tanto peatonal como vehicularmente, y muy ruidosa, especialmente durante la noche. El edificio que aparece acá sobre la avenida es el edificio antiguo del cine de la ciudad, que linda por su fondo con el jardín de la vivienda. Esta condición un tanto hostil de la calle y de las inmediaciones de esta zona me llevó a pensar en organizar el proyecto en relación a un patio frontal de acceso. Es un patio
cuadrado de 8,66 por 8,66, que es la dimensión del lote, que media la relación entre la casa y el exterior. Sobre la calle, una serie de tamices compuestos de cribas de ladrillo delimitan el patio hasta la altura de la última cubierta, filtrando las visuales y los ruidos que provienen de la calle. Y al mismo tiempo, esta volumetría que adquiere el patio establece un juego de escalas con el edificio del cine que aparece ahí en el fondo. Esta imagen que muestra la solución de la reja de madera del frente es un tanto anecdótica, pero me interesaba detenerme un minuto en esto, fundamentalmente porque me parece que su reducida complejidad presenta un grado de claridad en cuanto a algunas relaciones que se dan entre las potencialidades materiales y las tradiciones, en este caso vernáculas, como forma de entender cómo funcionan de alguna manera esos procesos. Me parecía que era un caso interesante para desplegar un poco esa idea. Cuando tuvimos que proyectar la reja de esta planta baja de la vivienda, que básicamente resolvía el portón, la puerta y una reja fija, nos encontramos con la circunstancia de que toda la madera que estaba disponible era madera no solamente que no estaba seca, sino que además ni siquiera estaba oreada. Esto que nos pasó en el año 2000 como un caso raro, sabrán ustedes que actualmente es la moneda de cambio respecto a la madera. Por esa razón hace ya muchos años que no utilizo madera natural. Esta condición ya no inmanente de la madera, sino circunstancial de su contenido de humedad, nos ponía frente a la situación de que esta madera tenía serias posibilidades de deformarse en el periodo justamente de pérdida de humedad. En ese sentido, me pareció interesante conectar esa cualidad de la madera, que a priori podría definirse como una cualidad negativa, con algunas experiencias que existen ahí en la zona. Yo vivo en una ciudad que se encuentra a 80 kilómetros de Buenos Aires, dentro de la provincia, y en los suburbios sobre todo, y en las zonas de quintas y de chacras, esta solución es una solución bastante habitual de trenzar tablas en torno a postes. En ese sentido me pareció interesante conectar estas dos realidades, valiéndose de ese mecanismo, de esa forma de trabajar de la tradición vernácula, como forma de introducirle una deformación a priori a la reja que me asegurara su estabilidad formal en el tiempo. Seguramente estas construcciones también tienen que ver con ese problema, porque en general estas construcciones encierran un alto grado de sabiduría. Volviendo un poco a la casa, ya dentro del patio, este patio que define un espacio exterior, pero absolutamente contenido, dominado, al cual puede abrirse la vivienda sin ningún tipo de reparo, al punto que, como verán en la imagen, la luz aparece suavizada incluso dentro de ese lugar, todo es más suave dentro de ese lugar. Dentro de ese espacio, la disposición del volumen suspendido de la escalera organiza el acceso a través de este semicubierto que va a buscar el acceso, al mismo tiempo que virtualiza toda una serie de espacios dentro de un lugar continuo. De alguna manera este volumen también cortina algunas ventanas que requieren no ser vistas en la situación de acceso. Al mismo tiempo este patio se continúa a través del espacio pasante con el jardín que se ubica en el centro de la manzana. Bueno, en este corte aparecen toda esta serie de relaciones, el patio de acceso, la continuidad del patio de acceso
el jardín a través del semicubierto, el acceso al plano social a través de este medio nivel, el nivel del terreno es el nivel existente que se continuó hasta el semicubierto. Con el resultante de esa excavación se produjo esta loma que acerca el nivel del jardín al del estar. Y bueno, y toda la situación que organiza la escalera, que vincula la planta alta con los dormitorios y organiza todo este retome, dentro del cual se disponen la biblioteca y el estudio en el extremo del voladizo. Bueno, en este corte también me interesa señalar la cubierta, que produce toda una serie de compresiones y descompresiones del espacio, direccionando los ambientes hacia el exterior. La serie de plantas, la planta del nivel de jardín y patio, que básicamente contiene los servicios, más este lugar polivalente que actúa como semicubierto para el auto, cochera, lugar de juegos, etc. Bueno, y las dos plantas, el nivel social, y que contiene el estar comedor, que media en su relación con el jardín a través de esta galería, recoba, y la planta alta, que me interesa señalar ahí un poco esta modulación que aparece dibujada, que es la modulación de la estructura de madera de la cubierta, que organiza además de la propia estructura del techo, la disposición de todos los elementos, divisiones internas, mobiliario, etc. Y también me interesaba marcar esta situación de la escalera con su llegada y el retome, de forma que propone de alguna manera una forma poco tradicional de recorrer un patio. O sea, este recorrido, habitualmente los patios se recorren por el perímetro, y en este caso uno ingresa hasta el centro del patio y vuelve a salir del patio a través de ese espacio interior. La situación de recorrido, la llegada, el estudio, la biblioteca, la continuidad de las ventanas. Todas las ventanas se presentan absolutamente liberadas de toda clase de dispositivo de seguridad, de control visual, etc., porque justamente eso está delegado en las cribas que limitan el patio. El volumen suspendido de la escalera, otra vez, la visión desde alguno de los baños hacia el exterior, la vista a través de las cribas del espacio urbano, que aparece también un poco mediado y controlado desde esa visión absolutamente controlada. Bueno, finalmente, para acelerar un poco, me interesaba abordar brevemente las nociones técnico-constructivas de la casa, que se podrían resumirse en tres subsistemas. Por un lado, un esqueleto estructural de perfiles metálicos. Son perfiles normalizados que se combinan en sus secciones estándar para lograr las diferentes columnas y vigas. Estos perfiles metálicos enmarcan los muros de ladrillo, las cribas, y le dan soporte también a los forjados prefabricados que se montan entre los perfiles. Acá se puede ver un poco la situación del montaje de estas piezas prefabricadas de entrepiso que se disponen entre perfiles U. El segundo subsistema lo compone las aberturas y el sistema de panelería de contrachapados de madera, que resuelve la cubierta superior, las divisiones internas, el mobiliario, y al mismo tiempo le da cierre a los espacios interiores sobre el patio y el jardín. Y el tercer componente, obviamente, es esta envolvente de ladrillos con variaciones de permeabilidad. Un poco acá aparecen las diferentes configuraciones que se le da al ladrillo. Este detalle es de la misma fachada, simplemente que esta es la percepción que normalmente tendríamos al circular por la calle, donde adquiere aspecto de volumen, y ese muro cribado se vuelve ciego de alguna forma, y la visión normal a la fachada, la que tienen habitualmente las ventanas de la casa, y que les permite ver hacia el exterior. Acá están las configuraciones de los laterales, que se van regulando, por ejemplo en este caso, para incorporar el sol del este
y las visuales hacia la avenida. Bueno, y este diagrama que presenta un poco condensadamente todas las situaciones diferenciales a las que atienden estas diversas configuraciones de las cribas, que se extienden más allá del patio, actuando como parasoles en algunas ventanas laterales que aprovechan los linderos bajos. Luego se continúan en los muros divisorios, en los muros de simple cerramiento, y reaparecen sobre el jardín, otra vez con la configuración de cribados, resolviendo los límites laterales de la recoba y de la terraza a la que dan los dormitorios. Estas situaciones, me aparece todo junto, acá la estructura metálica, el cribado de ladrillos, las carpinterías de madera. Acá aparece un poco la situación de la medianera del cine, del antiguo cine, que contiene una enredadera que trepa hasta los 15 metros de altura, redefiniendo de alguna manera los límites del jardín en vertical. Se alcanza a ver por acá la configuración del centro de manzana, que conserva buenos árboles. En ese sentido, la terraza se direcciona en esa dirección, que además es la orientación noreste. Bueno, finalmente todo eso junto, presentando la solución de continuidad entre las configuraciones de muro tradicional resuelto con un aparejo y las configuraciones producto de la combinatoria en relación a las cribas. En este proyecto voy a ir más rápido todavía. Simplemente me interesaba presentarlo en relación a un tema que creo que es una constante dentro de las obras de la oficina y que se relaciona con la expresión de lo continuo. En ese sentido, nos interesa particularmente, eso es un poco evidente, la expresión de lo continuo, pero no a partir de lo unitario y tampoco a partir de la anulación de las diferencias, sino más bien como producto de construir toda una serie de relaciones entre lo diverso, de manera tal que se expresen como variaciones de un continuo. En este caso, esta obra, además de resolver la problemática particular, que es la de un pequeño complejo, un pequeño conjunto de viviendas en hilera, en una zona suburbana, intenta retomar el problema instalado por la Casa de los Tamices, que acabamos de ver, en el sentido de intentar producir mayor grado de continuidad entre esas dos configuraciones que les nombraba, es decir, el muro de cierre tradicional y las cribas. En ese sentido, la solución a este problema, en principio, apunta hacia la adopción de un aparejo con salientes que se aplica tanto a los muros de simple cerramiento como a los momentos cribados que, por ejemplo, resuelven los parasoles del estar o las barandas de la terraza. Se puede ver claramente que en la visión frontal uno alcanza a distinguir esa diferencia, pero en la visión escorzada, esa textura continua impuesta a las dos configuraciones aplica un manto de continuidad a la diferencia de permeabilidad que presentan de origen. Bueno, por otro lado, esta obra también intentaba hacer un trabajo acerca de la tensión entre la parte y el todo, en el sentido de que estos complejos de tan pequeña escala y de tan bajo número de repeticiones, consideramos que estaba en lo limítrofe entre ser una serie de casas individuales y ser realmente un conjunto. En ese sentido nos interesaba trabajar ese momento dual de la definición expresiva. En todo caso, intentar plasmar esa dualidad. Bueno, en relación a eso se producen toda una serie de interrupciones dentro de la textura, a partir de asociar toda una serie de elementos. Al mismo tiempo se producen como combinatorias entre las ventanas, desalineando las ventanas que
están dentro de una unidad y conectándolas con la de la siguiente, de manera de ir produciendo como puntadas entre una y otra. Bueno, aparece toda una gama de relaciones que les podría explicar, pero no tienen demasiado sentido en relación a las circunstancias. Les comento simplemente esto, que es un poco estas construcciones que resuelven los accesos individuales de las viviendas, dan cuenta de la unidad en ese sentido y al mismo tiempo resuelven una escala menor que se conecta con los linderos vecinos, una escala peatonal, podríamos decir. Estas pequeñas construcciones que resuelven los accesos orientándolos hacia el barrio se conectan con el cuerpo principal de la edificación a través de estos cerramientos entre patios. Bueno, y finalmente un poco la relación entre estas construcciones menores y el conjunto, que producen como toda una gama de texturas y de permeabilidades dentro de una expresión continua. Bueno, también aparece esta relación con la escala menor, el volumen retranqueado en relación a las edificaciones existentes, que atenúa de alguna manera la escala y el impacto de la edificación en el barrio. Bueno, estas dos últimas obras retoman el trabajo sobre la mediación espacial entre el espacio privado y el espacio público, inaugurado con la Casa de los Tamices, pero trasladándolo a la escala de lo plurifamiliar. Este encargo en particular es un edificio de media densidad, ya triplicaba en superficie y en cantidad de unidades los pequeños conjuntos que veníamos desarrollando. Las condiciones de código establecían que era un edificio de planta baja y 3 niveles. En ese sentido decidimos implantarlo separados de todos los lados del terreno y construir un jardín que lo rodee. La planta tipo, que se organiza básicamente como una sucesión de bandas, los espacios intermedios, los lugares de uso, los servicios y las circulaciones dispuestas en el centro. La planta intenta ser lo más eficiente posible, intenta reducir todas las circulaciones, tanto comunes como privadas, a la mínima expresión, al mismo tiempo que intenta favorecer la percepción de los espacios a través de su diagonal, de manera de ampliar la percepción del tamaño de estos ambientes de dimensiones acotadas. Esta relación entre un edificio de mayor escala, desarrollado ya en altura y no en horizontal como los conjuntos en hilera, nos llevó a revisar la serie de experiencias desarrolladas en torno al ladrillo, podríamos denominar que eran experiencias cuasi artesanales, y además esto se ponía en relación con unos tiempos de ejecución estrictos para este encargo, a partir de lo cual repensamos un poco cómo seguir trabajando dentro de estos problemas que involucraban la mediación espacial y los filtros en las envolventes, pero haciendo atravesando otra tecnología, mejor dicho. En ese sentido, la solución deriva de 3 componentes independientes que pueden ser producidos simultáneamente en lugares diferentes. La primera es una estructura de hormigón armado que se ejecuta in situ en el terreno, es una estructura tradicional de columnas, tabiques, vigas, entrepisos. También resuelve la cubierta superior, que tiene un alero perimetral que le da remate al edificio. La cubierta superior es una cubierta a 4 aguas invertida que descarga en un impluvium en el centro de la planta,
donde también se dispone un lucernario que ilumina las circulaciones y las escaleras comunes. El segundo componente está determinado por las carpinterías de aluminio que se producen en el taller de carpintería y que se disponen a diferentes profundidades, dando cierre a los marcos de la estructura. Esta sucesión de desplazamientos de la carpintería definen desde lugares para alojar los equipos de aire acondicionado y disponer macetas en las ventanas de los dormitorios, vacíos, las terrazas que actúan como expansiones del estar comedor, los semicubiertos que se definen sobre el lateral, que actúan como extensión de la cocina y que contiene las parrillas, los parrilleros individuales. Bueno, acá se ve claramente la reducción un poco de las circulaciones a la mínima expresión. La disposición de estas carpinterías a diferentes profundidades separa los espacios interiores de los semicubiertos que median en la relación con el espacio público. Bueno, finalmente la envolvente exterior se resuelve con una serie de montantes metálicos. En la imagen del medio aparece, se ve claramente, son unos montantes metálicos producidos en taller, regulados con una serie de soportes que se sobreponen a la estructura de hormigón armado, a las columnas y a las vigas perimetrales, y se fijan a través de anclajes químicos con brocas. Y estos montantes o mullions metálicos reciben prefabricados de hormigón a la vista, producidos industrialmente. Estos prefabricados son prefabricados estándar, normalmente se utilizan como viguetas, eran las viguetas que se utilizaban en el Plan Federal de la Vivienda en Argentina, y lo que hicimos a partir de eso fue recalcular la armadura interna de estos prefabricados, pasando de una armadura simétrica a una asimétrica para que funcionen en posición horizontal, y le llevamos este trabajo al fabricante y conseguimos que produjera los premoldeados para el edificio en una planta que está a 100 kilómetros de la obra. Estos premoldeados se disponen a distancias variables a partir de tres factores. El primero es el programa. En ese sentido hicimos una serie de estudios acerca de la fijación de las alturas de las visuales para cada una de los componentes, los dormitorios, los comedores, los estares, intentando siempre que los premoldeados no coincidieran con la línea de las visuales. Al mismo tiempo también esto se regula en función de intentar darle mayor o menor privacidad a los programas. Por ejemplo, los lavaderos que presentan situaciones de servicio presentan el mayor grado de densidad, los dormitorios presentan el grado intermedio de densidad y los estares y los comedores presentan el grado más abierto. Por otro lado, este factor se combina con el de las orientaciones y finalmente con la relación de cada una de las viviendas respecto al suelo, según la lógica que cuanto más cerca están del suelo, más necesidad de filtrar las visuales tenemos. En ese sentido, el edificio se vuelve de más denso a menos denso hacia arriba, donde se produce el remate, e incluso aparece una zona directamente sin premoldeados. La percepción de esos filtros desde el interior, el lugar de las parrillas en continuidad con las cocinas, los dormitorios, las relaciones del comedor y el estar con la terraza. Estos premoldeados resuelven no solamente el cerramiento, sino toda la gama de elementos necesarios en relación a la fachada, como son las barandas. Bueno, acá aparece la relación entre esos montantes y los premoldeados de hormigón.
la visión del edificio desde el exterior, desde la calle, donde además se dispusieron en la reja que resuelve el cerramiento, premoldeados en combinación con otros tubos en las partes móviles. Esto, a través de un proceso de inferencia, produce como contacto y relación, a pesar de que el edificio está exento, entre el cerramiento perimetral y el volumen del edificio. La visión del edificio desde el jardín, toda esta gama de distancias según las cuales se repiten los premoldeados. Estas zonas medias son las zonas de los dormitorios, que son las más cerradas. Ustedes podrán ver que eso se densifica dentro de ciertas zonas y se vuelve menos denso en relación a los niveles que coinciden con los niveles habituales de visuales en relación al uso de estos programas. Las esquinas, los extremos de la fachada y las esquinas se presentan como las zonas más abiertas. Bueno, y finalmente, para terminar, me interesaba presentar esta obra, que es una obra que da un cierre a todo el trabajo de exploración en torno al ladrillo y al trabajo con los filtros. Se trata de un complejo de viviendas, un pequeño conjunto de viviendas, ubicado ya en una zona de media densidad, próxima al centro. Se compone de 5 unidades. De alguna manera repite las soluciones aplicadas en los otros conjuntos. En ese sentido, la oficina intenta combinar la exploración dentro de cada proyecto, al tiempo que intenta reutilizar ciertas experiencias como manera de realizar un mix más o menos eficiente entre estas dos situaciones. Las viviendas se organizan otra vez con un patio al frente que media la relación con el exterior, más un retiro en la parte trasera, donde se disponen los servicios y las escaleras. La posición retrancada de la planta baja respecto a la planta alta organiza una serie de recobas y semicubiertos de acceso. Las situaciones de los accesos, la recoba que media la relación entre el interior y el jardín, es decir, que esta serie de mediaciones no se limitan a la mediación entre el interior y la calle, sino que se va produciendo toda una serie de transiciones espaciales para ir desde el lugar más interior y más privado hasta el lugar más exterior y más público. En la planta alta, lo exiguo de los anchos de las viviendas nos llevó a trabajar con dormitorios escalonados que generaban toda una gama de espacios intermedios que mediaban la relación de las ventanas del dormitorio con los exteriores. Bueno, acá se ve también un poco la organización, replicando la organización de la planta baja, los servicios sobre el fondo, la circulación vertical, la situación del acceso a la derecha, la relación entre las ventanas y los filtros que median la relación con el exterior. Esta obra también introduce de alguna manera, retomando los temas de la Casa de los Tamices, otro concepto vinculado con la abstracción y que en ese sentido plantea algunos desplazamientos respecto a las condiciones productivas y expresivas propias de las tradiciones arquitectónicas.
y que se vincula con la anulación de todo elemento referencial dentro de las fachadas, es decir, desaparecen todos los componentes que habitualmente entendemos como definidores de escala o de funcionalidad que pueden permitir interpretar cuáles son las condiciones de la obra en ese sentido. Este trabajo con estos tamices que velan de alguna manera toda la serie de puertas y ventanas que se dan por detrás, trabaja a partir de este corrimiento, de este desplazamiento respecto a la tradición, no tanto a partir del material o de la forma de utilización del material, sino más bien a partir de la definición de un nuevo contexto que resignifique su expresión en todo caso. Es decir, habitualmente los cribados aparecen en todos lados, yo vivo en una zona suburbana, en todos los lugares, resolviendo tapias, resolviendo lugares de servicio, en las chacras resolviendo corrales o gallineros, pero siempre presentan esa doble condición, una condición absolutamente contenida y de poca extensión, y al mismo tiempo cierta asociación de esas configuraciones formales de la técnica del ladrillo vinculado con los lugares secundarios o de servicio. En este sentido, la utilización de este material con una extensión que involucra la totalidad de los componentes, casi trabajándolo sistemáticamente como solución, sumado a la ubicación de estas configuraciones, precisamente en la antítesis de las otras, es decir, en las zonas jerárquicas, como son las fachadas, produce ese efecto de extrañamiento y en ese sentido la innovación expresiva, podríamos llamar. La palabra innovación nunca me gustó porque me parece que es muy pretenciosa. A mí me interesa más hablar de variaciones o desplazamientos respecto a las cosas, porque me parece que en ese sentido cuando trabajamos nosotros en particular no estamos inventando nada, sino que estamos estableciendo una relación con lo existente y en todo caso pensando cuáles son esos desplazamientos en la búsqueda de nuevas soluciones técnicas y expresivas justamente. Bueno, voy a pasar rápido esto, ya estamos en tiempo. El cerco sobre la línea municipal plantea una relación dialéctica de contraste con la fachada, es un cerco oscuro, compuesto por lamas verticales, irregular, digamos, tiene todas las características opuestas a la fachada, que es una fachada plana, continua, clara, lisa, es decir, trabaja sobre esa variable. El cerco que aparecía acá, aparece la planta, absorbe todas las irregularidades propias de los accesos de cada vivienda, da solución a la esquina y se continúa a través del revestimiento de ladrillos que continúa ese zócalo sobre la calle lateral, otra vez presentando una escala que se pone en relación con los linderos y que atenúa de alguna manera el impacto del volumen en la cuadra. La escala de los cercos, la relación con los linderos, el volumen edificado retrasado. Bueno, y finalmente, para terminar, les quería comentar algunos aspectos referidos a la fachada propiamente dicha, a la envolvente en sí misma, que se define básicamente como un telón con variaciones de densidad, se suspende sobre una viga metálica corrida. Acá en el corte se ve todas estas relaciones entre los cerramientos laterales de los patios y estos espacios intermedios que regulan las relaciones de los interiores con el exterior. Lo primero que nos interesó trabajar en ese sentido, en esta sucesión de muro de cierre y cribados que se va dando en sentido vertical, era trabajar un poco la fachada, otorgándole al ladrillo cierta elasticidad en su configuración, es decir, los pasajes del muro de simple cerramiento al momento cribado se regulan según esta lógica.
la máxima apertura de las cribas se da en el centro de los espacios y a partir de ahí esas aberturas declinan hasta transformarse en muros de simple cerramiento. Estos son planos de obra, lo que les estoy mostrando son planos de obra. En el estudio somos muy pocas personas, somos entre 3 y 4 personas habitualmente, y en ese sentido entendemos también el proceso del proyecto como algo que relaciona directamente la proyectación y la obra. Es decir, los proyectos en el sentido tradicional nunca salen en esos términos de nuestro estudio. La proyectación se continúa y se estira en muchos casos hasta avanzada la obra, de manera de poder incorporar todas estas experiencias, lo que llamaríamos las maquetas uno en uno, que para nosotros son los edificios propiamente dichos. Hacemos muchas veces ensayos directamente en la obra como forma de combinar cierta razonabilidad en cuanto al trabajo y nuestros intereses por investigar algunas cuestiones. Bueno, finalmente acá se ve estos procedimientos de compresión y descompresión de las cribas, produciendo mayores continuidades entre los momentos ciegos y cribados. Y me interesaba explicar un último punto, que no por eso menos importante, que tenía que ver con las cuestiones por las cuales decidimos pintar este ladrillo. Es la primera obra donde nosotros pintamos el ladrillo, y que se vinculaba fue una decisión bastante meditada, y se vincula con 2 razones. La primera es intentar producir continuidad entre los revoques a la cal, entre el color de los revoques a la cal y el ladrillo. En ese sentido nos parecía que era más honesto pintar de blanco el ladrillo y no pintar del ladrillo el revoque. Y la segunda cuestión, y la más importante, se relaciona con generar un soporte neutro para los colores vibrantes que se le asignan a los muros de cierre de los patios y a los paramentos de estos patios y espacios de transición, de forma tal que se trasluzca el ritmo de la parte a través del velo de unidad que antepone esta fachada de ladrillos blancos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me interesaba empezar con este fragmento del texto acerca de la materia, porque define de manera conceptualmente esencial la problemática que nos involucra en el día de hoy. Y por otro lado, define con precisión el campo de trabajo que nos involucra como arquitectos. Les voy a presentar una serie de obras intentando relacionar los problemas en torno a la noción material. Las 2 primeras obras son unas pequeñas construcciones que se las voy a mostrar de manera rápida. Esta primera obra es el quincho de mi propia casa. El quincho, para los que no son argentinos, es el lugar donde habitualmente se
se hacen los asados, es el parrillero, pero en este caso presentaba una condición particular. Mi casa es una casa sumamente pequeña, compacta, que se desarrolla en vertical, conectada a través de una serie de escaleras, y esta situación de compacidad y de espacio mínimo dentro de la vivienda implicaba la posibilidad de expansión sobre el jardín aledaño a la casa. En ese sentido, Francisco Cadau, arquitecto argentino, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, establece su oficina de arquitectura en la ciudad de Campana en el año 2000. En el 2007, la arquitecta Andrea Lanciani se incorpora a su equipo profesional y lo hace de forma continua. Paralelamente a la práctica profesional, los miembros de la oficina desarrollan regularmente actividades académicas en calidad de investigadores y profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y es profesor titular de Proyecto Arquitectónico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha participado como profesor invitado de universidades y escuelas de arquitectura como de Cornell, Academia Danesa de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. También ha participado en diversas obras y proyectos a través de la obtención de los primeros lugares en concursos de espacios y edificios públicos como el Parque Ribereño de Vicente López, la Ciudad Judicial de Salta y la Cámara de Comercio e Industrias de Campana. Luego de haber intervenido en diversos proyectos con distintos grupos y en calidad de concursante, obtiene el premio CAPCA de Arquitectura, Urbanismo e Investigación. Fue miembro también de la selección final de la 7ª Bienal Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo de Medellín, Colombia. Por otra parte, ha desarrollado numerosos proyectos de viviendas unifamiliares y multifamiliares en Buenos Aires, Bahía Blanca y Campana, muchos de los cuales han sido premiados. Varios de los trabajos del estudio se han expuesto en diversas muestras en Austria, Holanda, Brasil, Argentina, Colombia, y han sido publicados en revistas especializadas de arquitectura argentinas y del extranjero, como Harvard, Scala, Summa, Clarín Arquitectura, entre otras. La obra que se presenta nos mostrará el sentido de su esencia material. Admiraremos en ella sus elementos constitutivos, sus lógicas constructivas y sus referentes contextuales. Ahora, apreciemos y disfrutemos la obra de Francisco Cadau, las piedras que la constituyen y el arco en la que se soporta. Francisco, bienvenido. Para la Universidad Católica de Azogues y para su Facultad de Arquitectura es un honor presentarte. Buenas tardes. Se trata de una cubierta compuesta por 2 faldones que cubre todo el ancho del terreno, de lado a lado, sin apoyos intermedios. Es una cubierta en forma de tijera que se compone de 2 faldones, como les decía, de pendientes opuestas y desfasados entre sí, de tal manera que cada uno de esos faldones descansa solo sobre uno de los lados del terreno, haciéndole lugar a los árboles y plantas que se ubican en los laterales. La estructura de la cubierta es una estructura muy sencilla, está compuesta de 8 vigas laminadas de pino de 9 metros de largo,
4 vigas por faldón, que mediante dos vigas ménsulas de madera dura, dispuestas transversalmente a las vigas laminadas, adquieren trabazón y equilibrio. En esta imagen se aprecia en detalle la relación entre las vigas laminadas y las vigas ménsulas, cómo apoyan sobre las vigas laminadas de uno de los faldones y sostienen el extremo de las vigas laminadas del faldón contiguo. En este esquema axonométrico y en el detalle se puede ver por un lado que las vigas laminadas se vinculan con las vigas ménsulas de madera dura a través de varillas roscadas que las atraviesan de lado a lado, funcionando como tensores que impiden el volcamiento de las ménsulas, restituyendo el equilibrio a partir del... Procuré que este espacio, que yo denomino quincho, funcionara sobre todo como el área social de la casa, fundamentalmente en los meses de verano, y permitiendo la expansión de la vivienda sobre este lugar. El jardín de la casa, bastante fuera de escala en relación a la casa, es un terreno de 10 metros de ancho por 33 de fondo, que contenía 2 árboles añosos, un eucaliptus sobre el frente y un roble promediando la profundidad del terreno, además de otra serie de árboles y plantas de menor porte que se disponían en los laterales del jardín. Las premisas sobre las que se organiza este proyecto establecen, por un lado, la necesidad de producir la menor interrupción posible dentro del jardín, conservando la totalidad de las plantas y árboles existentes y asignándole una concepción al quincho como una parte del jardín a la que simplemente se lo dota de ciertas condiciones de confort. Básicamente una cobertura que le provea sombra y un solado nivelado y seco donde apoyar algunos muebles. En relación a estas consignas, la cubierta se plantea retirada de la línea municipal, acomodándose entre los 2 grandes árboles y alineada con el frente de la vivienda.